yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, primero que nada les quiero pedir mil disculpas como siempre que me ausento. Esta vez la ausencia ha sido bastante larga. Si quieren saber el por qué, pues se los podré comentar en un próximo video si les interesa. Y si no, bueno, pues muchas gracias igualmente por haber seguido aquí, comentando, viendo mis videos, aprendiendo catalán. Pero este video no es para tristezas ni para lamentos, sino que, como bien dice el título, es un notición. Así que, oído al tambor. Primero que nada, pueden ver que ya no tenemos el mismo set de grabación que teníamos hasta ahora. Y este apenas es un pequeño cambio de los que les comenté por Instagram que iba a haber ahora a partir de septiembre. Que por cierto, ya que estamos hablando de Instagram, será la primera plataforma de las que les hablaré. El primer cambio bastante significativo será que elimino mi cuenta personal y paso única y exclusivamente a utilizar la cuenta de Idioma Música. ¿Esto qué quiere decir? Que todo mi día a día, mis viajes, todo lo publicaré por la cuenta de Idioma Música. Además, podrán estar mucho más conectados conmigo porque me pueden escribir, me pueden enviar mensajes, felicitaciones, besitos, abrazos, te odio, lo que ustedes quieran. Por otro lado, también les quiero comentar varias ideas que tengo para Instagram que son bastante dinámicas. Como sabrán, antes de este verano 2019 hice una encuesta por Instagram donde les preguntaba qué contenido o qué tipo de contenido querían ver a partir de ahora en YouTube. Gracias a esa encuesta llegué a la conclusión de que, aparte del contenido típico de clases, también querían saber mucho más sobre mi proceso de adaptación al idioma, cómo llegué o cómo fui a dar aquí a Cataluña, y cosas un poco más personales como, por ejemplo, conocer a mi familia, conocer a mi esposo, en fin. Todo esto, además de viajes y cositas interesantes sobre Cataluña, las podrán ver a partir de ahora por esta genial herramienta que nos ha regalado Instagram, que es el IGTV o el Instagram TV. También tendrán una recomendación musical que haré a través de las historias cada semana. Pero no nos quedamos allí y aquí viene lo mejor. Redoble de tambores, por favor. A partir de ahora tendremos concursos. Por otra parte, aquí en YouTube seguiremos con los videos normales de contenido, gramática, léxico, pero esta vez con la ayuda de una personita muy especial que será, a partir de ahora, mi mano derecha. Lo especial que tendrá YouTube a partir de ahora será que tendrán un video cada domingo de contenido, pero un domingo al mes será clase en vivo o en streaming. Además de esto, también podrán elegir el tema que quieren aprender en Instagram votando a través de una encuesta. Por lo tanto, estén muy al tanto y por eso será tan importante que me sigan por Instagram, porque elegirán el tema de esa clase en vivo. Y por último, pero no menos importante, sino esto ya es la cereza del pastel, tenemos blog. O mejor dicho, tendremos. ¿Este blog para qué servirá? Bueno, aparte de tener las clases en escrito por si necesitas consultar algo o no has entendido algo de lo que he dicho en el video, y lo más importante es que a partir de ahora tendremos deberes. Deberes, tareas o como se le diga en tu país, tendrás trabajo para casa para descargar. Este trabajo lo podrás descargar en cualquier momento y lo podremos corregir en la clase en vivo. Podrán ir viendo algún nuevo cambio por aquí, porque todavía está en construcción, igual que el blog está en construcción, pero no quise darle más largas y comenzar a trabajar con lo que tenemos ahora. Espero que me comenten en este video si les ha gustado las nuevas ideas que les estoy proponiendo. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos la semana que viene, eso sí, por Instagram sí que comenzaré a estar activa, ¿vale? Entonces por allá nos vemos. La recomendación musical será cada viernes. No se lo pierdan. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo. Adiós, en catalán.
Adeu, hasta la próxima.